Y para cerrar la mañana académica, una mirada sociológica, antropológica y pedagógica sobre la memoria. Vicepresidenta de la organización española Mundo Rural Today, Plan Desarrollo Mundial. Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Sociología Jurídico-Penal de la Universidad de Barcelona. Abogada, académica y conferencista con más de 26 años de experiencia en Derecho Penal y Penitenciario, Sociología Jurídica y Docencia. Se ha desempeñado como directora del área de Derecho Penal, directora de programas de Derecho y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Conferencista internacional y columnista en temas sociológico-jurídicos, promotora de la justicia restaurativa y terapéutica. Miembro de la Red de Investigadores Científicos de América Latina y el Caribe. Bien, con ustedes la doctora Claudia Elena Serge. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Me tocó, como dicen por ahí, la hora nona. Pero bueno, haremos todo lo humanamente posible para que podamos compartir con ustedes una serie de inquietudes y de reflexiones, pues no son tan largas, les digo, para que estemos como muy atentos. Y bueno, yo creo que todos los que han pasado por aquí tienen un común denominador, ¿cierto? Archivistas, manejan todo el tema de la gestión documental. Y pues en mi caso no es así, ¿no? En mi caso ya ustedes vieron que es un perfil totalmente diferente, pero quiero contarles que el tema me comenzó a interesar hace mucho tiempo, cuando de pronto yo escuché la palabra archivo, la escuché fue por los archivos judiciales, porque mi experiencia profesional inicia como juez penal. Entonces, por supuesto, ustedes saben que en los juzgados hay archivos, hay expedientes de todo tipo, de todo orden y por supuesto de todo tiempo. Y pasó el tiempo y me encontré con Margarita, a quien le agradezco la oportunidad de hoy poderme dirigir a ustedes. Y entonces me encontré con una persona muy motivada y por supuesto, como ustedes la vieron, muy apasionada por esta temática. Y eso hizo que nuevamente como que se prendiera el chip en mí frente al tema de los archivos. Así que hoy lo que voy a compartir con ustedes es esa cercanía que hay específicamente entre, bueno, el archivo, pero más que todo la memoria, que ya también la tocaron, ustedes la referenciaron, la memoria, pero ya miraron que hay diferentes clases de memoria, hasta la USB, ¿verdad? Que es una memoria. Pero yo quiero también hablarles de esa memoria colectiva, esa memoria en plural, porque fíjense que han hablado de la memoria individual, ¿sí? De la memoria personal, nuestros propios recuerdos, pero evidentemente como penalista, criminóloga y dedicada también al campo de la victimología, por supuesto, para mí es importante el tema de la justicia transicional y de la memoria histórica, es decir, que he estado muy relacionada con las memorias, ¿sí? Independientemente de mis propias memorias. Así que cuando se organizó este evento y hablando con Margarita, vi que había esta parte tan importante que incluía al ciudadano, es decir, que nos incluía a todos los que estamos aquí, porque creo que no hay ninguno que sea menor de 18 años de edad, creo. Por lo tanto, todos legalmente somos ciudadanos, ¿sí? Pero lo que yo quiero también aportar es que no sea el ciudadano solamente legal, sino esos ciudadanos en potencia, aquellos niños, como también lo han mostrado aquí, que se convierten en esos semilleros, ¿sí? En esos semilleros que van abordando estas temáticas tan importantes y al final de cuentas terminan siendo partícipes directos de la generación, la creación, la construcción y la reconstrucción de nuestra
historia, de nuestros archivos y de nuestras memorias. Específicamente quiero referirme entonces a la memoria colectiva. Y hay algo que empieza como con una pregunta y es, oye, ¿cómo puede ser un ciudadano un archivo vivo? Un archivo vivo que construya más que información. ¿Sí? Más que información, porque normalmente hablamos de archivos e inmediatamente lo asociamos con información de todo tipo. Audiovisual, información sonora, información histórica, de todo tipo. Pero entonces, aquí viene algo importante y es esa ingeniería que yo le llamo social que tenemos que hacer los seres humanos dentro de las estructuras sociales para poder hacer transformaciones y cambios sociales. Y aquí entonces sale mucho, no la abogada, sino sale es más el componente sociológico, como ustedes pueden ver, antropológico y pedagógico, como vamos a mirar ese impacto. Entonces, siendo lo primero, abordar ¿qué? El concepto, John, fíjate, de memoria colectiva, vamos a pasarlo por favor, porque fíjense que aquí como la memoria colectiva, y por eso hablo de ingeniería, como para hacerlo analógicamente a lo que implica crear un puente en diferentes momentos en nuestra historia, un puente entre el pasado, entre el presente y entre el futuro. Eso básicamente tenemos que hacer nosotros con esa memoria colectiva y es de suma importancia. Ya pasamos, ok. Les traje una que otra definición. Por supuesto, hay otras, hay diversas, unas más profundas, unas con un enfoque de pronto más sociológico, otras con un enfoque más político, otras más culturales, etcétera, etcétera. Yo les traje tres. La primera que dice que es la articulación y mantenimiento de esa realidad del pasado. Fíjense ustedes, cómo yo mantengo esa realidad hoy en el presente. Es decir, cómo yo sigo no viendo todo el tiempo anclado al pasado, pero sí es importante tener esos espejos retrovisores, de los cuales nosotros, para mirar la realidad del hoy, miremos también cómo venimos del ayer, del pasado. Y eso es muy importante. Luego hay otra que dice, son esos recuerdos. Ojo, como estamos hablando de memoria colectiva, son recuerdos plurales, ¿sí? No se les olvide, son recuerdos de grupos, ¿sí? No de una persona, de grupos que vienen fomentados a través desde el núcleo más primario que es la familia, como después también vamos a ver acerca de otros colectivos o también podemos ver acerca de todo lo que es o llamamos comunidad, comunidad de vida, de barrios, de juntas de acción comunal, ¿sí? De asociaciones también comunales, etc. Y tenemos esta que es mía y es una construcción social sin duda alguna. ¿Por qué? Porque nosotros la parimos, la generamos. Es decir, no viene impuesta, no es que nos las entregaron o viene del cielo o viene de la luna, no, es una construcción nuestra, recreada por nosotros, por nuestros recuerdos, nuestras tradiciones, por nuestros actos, percepciones, por nuestros ideales, por nuestras sensaciones, incluso por todas esas críticas que culturalmente nosotros venimos haciendo de generación en generación y que se van pasando a través de lo que uno culturalmente llama tradiciones, ¿sí? Que es muy importante para este concepto. ¿Se logra con qué? Con la participación de narrativas, como ya lo mencionamos, se logra con la percepción de discursos, de acciones, de percepciones, de críticas. ¿Y eso para qué nos sirve? Para algo muy importante, para rediseñar el proyecto social en un territorio. Y eso es muy importante. Porque ahí aparece no solamente la parte sociológica, sino la parte antropológica que deriva el qué, los quiénes, el cómo, el dónde y el para qué de la memoria colectiva. Pasemos. Hay unos espacios de construcción de memoria colectiva, que fue lo que en estos momentos ya les acabé de comentar. El primero, que es el espacio primigenio, es la familia, es el espacio donde se recrea ese primer proceso de socialización primaria. Es decir, cuando nosotros como niños conocemos al mundo a través
de nuestros padres, o sea, a través de otros, a través de los referentes que tengamos en la familia, porque ya sabemos que también el concepto de familia ha variado. Entonces ya no solamente son los padres, pueden ser los abuelos, los tíos, etcétera. Pero esas personas que tengamos como referente en la familia. Y fíjense que a través de lo que es el relevo generacional, a través de lo que es esa narrativa tan bonita para los que pudieron tener la oportunidad de tener abuelos, bisabuelos, en mi oportunidad pues no la tuve, pero hay familias que conozco donde incluso está la tatarabuela. Tan reciente, que ya hace más alusión a la parte más histórica. Tenemos las comunidades, como ya les manifesté, que son los barrios, los asentamientos étnicos, el tema de las juntas, acciones comunales y todas las asociaciones que se deriven de afuera del núcleo familiar, ¿sí? Y tenemos, por supuesto, otros colectivos y liderazgos sociales. Y aquí quisiera yo referirme a algo muy importante y son dos ejemplos. Cuando yo dictaba clases acá en una universidad, en La Simón, tuve una estudiante que era una lideresa social y a través de ella conocí algo muy importante que se llama el proyecto de vida, Narrar para Vivir. Ese proyecto de vida, Narrar para Vivir, fue gestado por ellas como víctimas del conflicto armado y ha ganado incluso premios a nivel internacional. Y esa narrativa de juntarse las víctimas de crímenes atroces para hacer comida y para hablar y desahogarse y gritar y llorar juntas, fue creciendo hasta tal punto que se ha generado un movimiento no solamente social, sino político, estructural, empresarial, y se ha generado toda esa dinámica incluso de recordación a través de representaciones, que no solamente son representaciones imaginarias en el imaginario colectivo, sino también representaciones que podemos hacer a través, por ejemplo, de lo que ustedes vieron ahora, la estatua de Shakira, la estatua de la Toti Vergara. ¿Sí? Se supone que las estatuas deben ser en honor, por supuesto, a situaciones o a personas que nos lleven y nos evoquen a generar esa memoria colectiva. ¿Sí me explico? Y por eso históricamente hemos visto, no solamente en el tema de los museos, sino también en ese tema tan importante de los reconocimientos. Y qué bonito los reconocimientos en vida, porque los reconocimientos en vida ya no fallecido, la persona puede también sentirse plácido de lo que le están haciendo el reconocimiento, ¿cierto? Y todo eso hace parte de esa dinámica de generar una memoria colectiva, una huella importante dentro de ese espacio de tiempo. Y hay otro muy importante también, que es la Marcha del Hambre, que es los profesores del departamento del Magdalena en 1966 se fueron caminando desde Santa Marta 1.600 kilómetros hasta Bogotá, ¿cierto? Ese es el hecho histórico, eso fue lo que sucedió en ese momento histórico. Se fueron caminando porque a ellos no les pagaban realmente con ron, ¿sí? Entonces, como no les pagaban, ellos decidieron hacer una marcha pacífica hasta Bogotá, o sea, hasta llegar a la Casa de Nariño, a donde estaba el presidente. Y así fue, no todos llegaron, pero llegaron de los, creo que 300 o 200 y pico, llegaron 80 y tantos o 60 y tantos maestros del Magdalena caminando 1.600 kilómetros. Eso fue tan importante y tan poderoso que todos los años se hacen unos homenajes, unas reuniones con los maestros que están todavía vigentes. De hecho, en la Universidad del Magdalena se recreó a través de la dirección de cine, se recreó una película, un largometraje de la Marcha del Hambre. Es decir, sigue eso generándose una memoria colectiva que se sigue contando a las nuevas generaciones y eso está vigente todavía, y cuando a través de todo lo que es la película, a través de las imágenes, a través de
Cada archivo vivo, cada maestro que se levanta y cuentan, que entrevista y describe plenamente cómo fue su recorrido, imagínense lo bonito que es eso, tener ese archivo vivo que te está contando la historia, que te está recreando la historia. No te la están contando de una fuente secundaria, es la misma fuente que la vivió quien te la cuenta con pelos y detalles. Qué importante eso, ¿no? Y eso sin duda alguna genera y va mostrando el camino hacia esa memoria colectiva. Sigamos. ¿Quién es ciudadano? Ya se los dije, porque evidentemente si es el ciudadano el que tiene que acercarse a todo el tema de los archivos para generar memoria e impactar y cambiar su sociedad y su entorno, tenemos que pensar quién es un ciudadano. Entonces ya sabemos que ciudadano en Colombia es aquella persona que constitucionalmente, como lo dice, ha cumplido 18 años de edad, es decir, se ha emancipado. Y puede entonces realizar no solamente el ejercicio de sus derechos, sino también de sus deberes. Puede votar, que es lo principal que se le coloca como esa connotación. Recuerden que hace mucho tiempo era ciudadano a los 21 años. Y si nos vamos un poquito más allá en la historia, en 1789, es decir, en la Revolución Francesa, cuando salen los derechos del hombre y del ciudadano, porque no todo hombre era ciudadano, pero todo ciudadano era hombre, no mujer, ¿sí? Entonces, esos ciudadanos hombres eran, ¿qué? Aquellas personas que tenían capacidad adquisitiva, no por la edad, ¿sí? Sino por la capacidad que tenían y el nivel socioeconómico. Eran quienes podían votar y quienes podían también participar de procesos electorales. Y ahí es donde nace justamente el voto en la Revolución Francesa. Antes de eso no había voto. Entonces miren cómo aparece el tema de la democracia. Contando estas historias, yo que soy profe de filosofía e historia del derecho, cuando les cuento a mis estudiantes todo esto, hay que saber contárselos, ¿sí? Contárselos a través de dinámicas como fábulas, cantos, los vieran rapeando en filosofía del derecho, haciendo audiovisuales, cosas muy distintas. Un estudiante de derecho generando esta dinámica pedagógica en su proceso pues, de aprendizaje, porque entre ellos mismos como pares también se van enseñando. Entonces, qué importante el papel de la educación en la generación de lo que es la construcción de la memoria colectiva. Sigue, John, porfa. Fíjense, estos son impactos genéricos desde el punto de vista pedagógico, lo que acabo de decirles. Cómo en la pedagogía, en la educación, se acude a recrear justamente esos espacios de la historia para poder generar, ¿sí?, todo lo que es el aprendizaje. Número 2, cómo lo incorporamos en los planes de estudio, en todo lo que a nivel curricular le da impacto, sostén, incluso la pertinencia. En el caso de las universidades, cuando estamos haciendo y elaborando todo lo que son los planes de estudio de nuestros programas de pregrado. Además de eso, fíjense ustedes, le da a la educación, pero la educación también le da a la memoria colectiva. Es decir, que es una relación de doble vía, ¿sí? Yo te doy y tú me das. Cuando hablamos del impacto antropológico que les decía y les contaba también, es cómo se van generando y se van mostrando, se van develando esas habilidades, esas competencias, esas tradiciones ancestrales, por ejemplo, que en el tiempo tribus, etnias, vienen generando en asentamientos territoriales. Eso es supremamente valioso, eso es una riqueza cultural que uno tiene y que genera todo el tema también de la memoria colectiva. Y por supuesto hay un impacto sociológico tremendo, porque evidentemente a través de la memoria colectiva logramos reconstruir sociedades, cambiar, mejorar sociedades. Entonces es muy importante porque nos permite hacer un estudio de la actualidad de nuestra sociedad basada, por supuesto, en lo que heredamos, en eso que yo llamo ácido desoxirribonucleico o ADN social. No solamente genético, ¿sí? Lo que van transmitiendo. Y lamentablemente, fíjense que el ingrediente de la violencia es o hace parte de ese tema de memoria colectiva, ¿sí? Porque es algo que viene de generación en generación y que hay que aprender a cortar ese cordón umbilical. Sigamos.
Ay, perdóname, regrésate un momentico. Aquí les coloqué un ejemplo de lo que es un árbol de la memoria. Y fíjense que este árbol de la memoria nos sirve para recrear, por ejemplo, cómo nace, de dónde la memoria colectiva. Entonces tenemos aquí abajo lo que es la herencia, lo que les decía, ¿no? Todo lo de las generaciones pasadas y lo que hemos heredado de todas esas generaciones. Y a través del tronco que va comunicando justamente a las hojitas y a los frutos, se forma lo que es la identidad colectiva, ¿sí? Alguien aquí hablaba de ustedes, mencionaba justamente, creo que fuiste tú, ¿sí? Quien me antecedió, él hablaba acerca del documento frente a cómo en ese lenguaje tú podías identificar que no era ahora que decían, mira, ve, ¿cierto? Sino que desde hace muchísimo tiempo se hablaba así. O sea, uno ancla el conocimiento y lo estaciona en determinado momento de la historia. Entonces, qué importante, porque fíjense que él decía, no es lo mismo que una persona que no es de Cali vea esto a que yo lo vea, porque eso a él le va creando también arraigo cultural, le va generando identidad cultural. ¿Sí? Y eso es importante para el tema de la memoria colectiva. Y ese tronco va subiendo y va generando a través de sus nutrientes heredados, va generando todo eso que es gratificante, no gratificante, esos momentos que han impactado, esos dolores, esos sabores, todo lo que va generando y que va cayendo como fruto o como hoja seca, pero que hace parte de esa dinámica de nuestro ADN social. Ahora sí, la siguiente. Ya como conclusiones, pueden ser muchas más, pero yo les traje estas, ya como conclusiones que yo quiero compartir con ustedes. Miren lo importante que es la memoria colectiva. Miren lo que hace, a qué procesos le aporta, qué significancia tiene. No es un simple concepto, bonito es en mi corazón. Eso tiene una relevancia social, una relevancia política, una relevancia cultural, una relevancia antropológica, una relevancia humana. Hay que estar anclados a estos temas y estos conceptos. Entonces, fíjense, lo número uno, qué importante, como buena abogada, pues yo tengo que hablar de todo lo que es la democracia, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo a través de la memoria colectiva nosotros logramos, ¿qué? Democratizar la construcción de la memoria, que no sea solamente de los historiadores. Sí, por aquí también lo decían. Ahora son más las personas que ya no son archivistas, sino archiveros. Y entonces son arquitectos, abogados, ¿sí? Personas que no tienen aparentemente nada que ver con esta ciencia de la archivística. ¿Ve? Pero fíjense que sí la tiene, porque cada uno de nosotros tiene que participar activamente. Es un rol no pasivo y paquidérmico, es un rol activo, es un rol de protagonista, no de extra. ¿Sí? De protagonista, para que pueda ser partícipe, y como va a estar en ese proceso, por eso se habla de que es la máxima de inclusión social. Claro, es que no podemos seguir hablando de inclusión social si no nos sentimos incluidos en un sistema social. Es imposible. Entonces fomenta la democratización de la memoria en su construcción y en la forma de contar la historia. Qué bonito. También lo decía mi compañero que me antecedió. Qué feo cuando la historia se cuenta desde un solo punto de vista o una sola manera de contarse, ¿sí? Cuando hay diferentes maneras de contar la historia y diferentes versiones de contar una historia. Entonces, 2. Esto ya tiene que ver más con un componente de sostenibilidad, un componente más actual, ¿sí? Un componente más de lo que implica la construcción de sociedades y de ciudades sostenibles, más empáticas, por supuesto que le apuesten mucho a lo que es la recuperación y la protección del patrimonio cultural, a gestar en nuestras ciudades, que hoy lo decía justamente la secretaria general, lo hablaba y decía cómo Barranquilla a través del tiempo se ha consolidado como una ciudad de avanzada, ¿sí? Y manifestaba cómo se estaba sosteniendo. Ese es el concepto de sostenibilidad. Cómo yo logro a través de 3 factores, la economía, la justicia social y por supuesto lo medioambiental, cómo logro yo sostener en el tiempo prolongadamente un determinado proceso, un determinado accionar, una determinada situación.
Y entonces en este caso le aporta a la restauración del tejido social, es decir, tenemos que estar todo el tiempo con una aguja tejiendo porque esa es nuestra labor. ¿Sí? Estamos tan reventados y tan rotos que tenemos que tener una aguja y todo el tiempo estar cosiéndonos, restaurándonos. Y eso es una función, y más que una función, me atrevería a decir, es una misión de todos. Misión de todos. Y esto le aporta mucho. Yo creo que todos han escuchado de los ODS, ¿verdad? Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos Mundiales, este tema de la Agenda 2030, por supuesto que le apunta más que todo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que es el que acabé de comentarle, de ciudades más sostenibles, más empáticas, más alegres y por supuesto con más equidad y con más criterios de justicia social. Otro de las conclusiones, miren qué bonita esta. Ayuda a rediseñar el proyecto de vida, no solamente de una familia, no solamente mío, no el de una comunidad, sino el proyecto de vida de todo un territorio. De todo un territorio. Eso es supremamente importante. Y les hablaba como la genética social y cultura de nuestro país, de nuestras regiones y de nuestras ciudades. Y tenemos aquí este último que, como les digo, pueden ser más, son más, pero yo les traje 4. Y este es que sirve como garantía, miren qué chévere, sirve como garantía de esa herramienta que todo el tiempo estamos evocando, que es la inclusión. Ya no la integración, sino la inclusión social, que va mucho más allá y tiene, por supuesto, otros valores agregados que hay que aprender a identificar. Sigamos. Propios de lo que nosotros llamamos y conocemos y declaramos en nuestra Constitución, Colombia es un Estado social de derecho. Y entonces, para ir cerrando, ir terminando e irnos todos a almorzar, y los felicito porque se portaron muy bien y no se dejaron ganar del hambre gastronómica que no pudo más y no venció al hambre del conocimiento, ¿cierto? Así que eso es fantástico. Los voy a calificar ahorita. Entonces, ¿a qué los invito yo? Claudia Elena Serge los está invitando a que como ciudadanos actuales y los que me estén viendo por ahí, si hay alguno en potencia que está a puerta de cumplir los 18, todavía no los ha cumplido, pues entonces yo los invito, número 1, a seguir alimentando nuestra memoria colectiva y con ella podamos así dinamizar la realidad social, repensar la identidad cultural y sobre todo mejorar nuestra sociedad actual. ¿Cómo? Dialogando con el pasado, haciéndole una llamadita, ojalá por videollamada, ¿cierto? Mandándole un chat al pasado, no viviendo en el pasado. Entonces, dialogando con el pasado, viviendo en el presente, para así poder pensar en un mejor futuro. Y con esto, yo me despido diciéndoles a todos ustedes muchísimas gracias por su generosa atención, especialmente en condiciones de necesidad manifiesta como es el hambre. Se portaron divino. Yo dije, no voy a tener público que me aplauda ni que me escuche, pero así que me escucharon. Así que de verdad que muchísimas gracias. Soy Claudia Elena Serge, quien desee seguirme, ahí estaban mis redes sociales y nos vemos en otra oportunidad. No se les olvide seguir construyendo y creando lo que somos a partir de la memoria colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a la doctora Claudia Elena Serge por su intervención que nos ha permitido comprender la memoria desde una mirada sociológica, antropológica y también pedagógica. Y llegó el momento de disfrutar de